Bien, bueno, como habéis visto en la convocatoria que os hemos lanzado, el webinar de hoy es un webinar comercial para presentaros la nueva solución de monitorización que hemos incorporado al portfolio de WOSA. En esta presentación, sobre todo está dirigida más al cliente final que a distribuidor, pero entendemos que puede ser el speech que podéis utilizar para vender este tipo de solución a los clientes. Es una presentación que no tiene ningún tipo de logotipo más que el de WOSA, pero no tiene ninguna del fabricante. Para vuestra información, el fabricante es Auvic, AUVIK de kilo. Pues si queréis buscar información o lo que sea, ese es el fabricante. Pero lo que haremos es que esta misma presentación os la podremos mandar por correo electrónico para que podáis vosotros ponerle vuestro logo y en caso de querer, pues podéis hacer esta misma presentación al cliente final, ¿vale? Con lo cual no voy a hablar en sí de los múltiples beneficios que pueda tener esta herramienta para un partner, eso lo haremos más adelante, sino que vamos a hablar en sí mismo de qué le aporta esto a un cliente final, ¿no? O por qué una empresa debería tener un sistema de monitorización de red, ¿no? Para empezar la sesión, creo que la frase que dice la presentación lo dice todo, ¿no? Dice que el cuidado que cuidando el motor que hace funcionar su negocio, ¿no? Que es es el elemento que va a generar la visualización de todos los engranajes que hace funcionar la red de una empresa. No nos vamos a centrar en monitorizar algunos elementos de red como a lo mejor se ha hecho hasta ahora, algunos servidores o alguna cosa en concreta de un servidor o, bueno, pues cosas de este estilo, ¿no? O a lo mejor alguno manejaba o monitorizaba el firewall, sino que la idea es, el concepto es más amplio, sino es monitorizar cualquier elemento que pueda tener vuestros clientes, ¿no? Al final, las empresas cada día que va pasando son muchísimo más tecnológicas, con lo cual la dependencia del sistema informático cada vez es mayor. Hace 20 años, bueno, pues empezábamos un poco con los correos electrónicos y se empezaba a manejar un poco, bueno, las comunicaciones vía Internet, ¿no? Hoy en día todo eso se da muy por supuesto que es algo que tiene que estar implantado en la compañía con una efectividad muy alta. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las wireless, ¿no? Que hasta hace mucho era un sistema en el que, bueno, era algo adicional para alguien que tuviese un portátil o alguna visita o cosas de este estilo, cuando ahora lo normal es que una wifi no solo sea parte añadida a la infraestructura de red física, sino que además el rendimiento que debe tener es el óptimo para que cualquier empleado trabaje de forma óptima, ¿no? Como digo, hasta ahora nos hemos quizás centrado mucho en la monitorización de PCs y servidores, ¿no? Sobre todo a la hora de manejar los PCs, pues quizás si en la CPU, la memoria, el disco, si se llena el disco o no, pero bueno, nos hemos centrado en cosas quizás muy cortas, ¿no? O quizás las herramientas de las que hemos dispuesto para poder hacer esto tienen su propia limitación. Bueno, la idea es que si necesitamos tener una red óptima, debemos de monitorizar mucho más que las cosas básicas que tienen los dispositivos de red, ¿no? Hasta ahora decía el tema de los access points, pero esto va mucho más allá de los access points. También de switches de la red, que es muy importante monitorizar, el propio router, el Sony Wall, pero cuando hablamos de todo esto, hablamos de un contexto muy amplio, no si el dispositivo está funcionando o se ha caído o se ha roto, sino que hay muchísimo más que extraer información para saber que todo funciona correctamente. Todo esto, toda esta visualización, añadido a la posibilidad de controlar todos los dispositivos de red, es lo que nos va a aportar ese control completo sobre toda la infraestructura de nuestros clientes y es lo que nos va a dar esa capacidad de actuar frente a cualquier eventualidad que pueda surgir en la red del cliente. Cuando implantamos cualquier sistema de monitorización, lo primero que hay que sentarse y es entender
cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? Cuál es su core de negocio, el entender sus herramientas, esa criticidad donde puede estar, para que en base a esos requisitos de red nosotros podamos ajustar a, bueno, pues nuestros sistemas de monitorización para que la efectividad sea como el cliente espera, ¿no? Eso lo que nos va a dar es lo que vemos ahí como conciencia en tiempo real, que es el tener conocimiento de qué está sucediendo en tiempo real en nuestros clientes, y en caso de cualquier eventualidad, pues poder tomar una acción. Con ese acceso controlado podemos tomar acción sobre, por ejemplo, directamente, pues hemos visto que ha sucedido algo en un switch. Bueno, pues poderos directamente conectarte al switch o conectarte al firewall o conectarte vía CLI a, yo que sé, a un equipo. Bueno, pues puedes hacer control remoto sobre los dispositivos del cliente. Todo esto ¿qué es lo que nos genera? Bueno, pues una continuidad de red que impide esos tiempos de parada de nuestros clientes, ¿no? Esas interrupciones porque las cosas dejan de funcionar y en lugar de ser proactivos, somos reactivos y esperamos a que el cliente sea, cuando tiene una parada, el que nos llame para actuar, ¿no? Hay una cosa que además está muy bien, que es, tiene la capacidad de admitir flujos de trabajo en la propia herramienta. Luego lo veremos un poco más adelante y detallado porque se integra directamente con SonyWall y con los tráficos SFlow y PFX que conocéis de la Application Intelligence de los propios firewalls. Tenemos, por supuesto, un sistema de reporting pues, para enviar a los clientes las diferentes cosas que hemos podido hacer o si a un cliente vemos que tiene servidores que están a una capacidad ya limitadísima y tenemos que decirle al cliente, oye, mira, que es que efectivamente en breve tenemos que tomar una acción para que esto continúe funcionando correctamente. Bueno, pues todos esos informes los podemos sacar de la parte de reporting. Y luego hay una cosa que yo creo que está muy bien, que es que con esta herramienta vamos a poder tener un conocimiento de la red del cliente con mucha profundidad. En un cliente muy pequeñito, donde apenas hay 5 PCs, un servidor, un switch y un firewall, pues todos lo puedes tener de cabeza y es muy sencillo de memorizar, ¿no? Pero cuando tenemos una red de clientes algo más grandes, pues a lo mejor tiene 50, 100 equipos o más equipos, ya estamos hablando de que en muchas ocasiones no acordamos bien las subredes que tiene el cliente, los switches cuáles eran, cuál estaba conectado con qué y ese tipo de casuística, ¿no? Con lo cual, esta herramienta te va a dar una visión de cómo tienes la red perfectamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ahora lo vamos a ir comentando. Bueno, esto es un poco más de lo que estoy comentando, ¿no? Pues entender un poco qué es lo que necesita el cliente para que nosotros podamos actuar en función de. ¿Qué es lo que os decía de esto del conocimiento de la red? Bueno, una de las cosas que quizás nos llamó más la atención cuando probamos la herramienta es que nada más hacer el despliegue, automáticamente generó un mapa de la red, como el dibujito que estáis viendo ahí, un mapa de la red él solito, en cuestión de minutos, conectando los cables de dónde va a dónde, ¿no? Del firewall van a estos switches, de estos switches están yendo a estas máquinas, a estos PCs, a estos access points. Entonces, te hace automáticamente una detección de la red y nos genera un inventario de dispositivos y de servicios. Vamos a tener la capacidad de saber no solo cómo está conectado todo. Ojo, cuando hablo de cómo está conectado todo, no solo me refiero que de un switch haya detrás 5 firewalls o 5 servidores, me da igual, sino que te dice en el switch de la boca 1 a dónde va, de la boca 2 a dónde va, etcétera. Tenemos conocimiento de cómo está conectado cable por cable todos los dispositivos de nuestra red. Y en base a toda esta información, lo que vamos a tener también es un inventariado de toda la máquina, como digo, o sea, pues todos los servidores, todos los PCs, todos los APs, todas las impresoras, todos los usuarios y también vamos a tener la capacidad de tener control de todos los servicios que tienen, por ejemplo, los servidores levantados, si tienes SQL, si tienes Exchange, si tienes un web server, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a poder hacer con todo esto? Bueno, pues imaginaros que ahora yo tengo la capacidad, efectivamente, de tener un control, por ejemplo, sobre un switch. Pues en base a esto, lo que puedo saber es
Si a mí me dice que un servidor se ha caído, puedo saber perfectamente si el servidor de verdad se ha caído o si es la boca de ese switch, por ejemplo, la que ha fallado. O hasta ahora era muy difícil de ver, podías ver, a lo mejor, podías monitorizar un switch diciendo si está levantado o está caído, pero no podíamos controlar de manera sencilla si estamos teniendo un cuello de botella o tenemos algún tipo de interface colapsado por saturación de tráfico. De esta manera, no solo lo monitorizamos para evitar que nos avise con alarmas, sino que lo podemos ver visualmente. Podemos ver el estado de todos los interfaces de los switches o de los firewalls y poder ver qué está ocurriendo a través de nuestra red, de manera pues, en tiempo real. En base a todo esto, lo que vamos a tener es un sistema de típico, ¿no?, de notificaciones y de alertas. ¿Qué es lo que vamos a poder configurar? Bueno, pues lo típico, ¿no? Pues que podamos definir quién debe recibir las alertas, en qué periodos. Es un sistema, por supuesto, como eso va a estar funcionando 24/7. En el momento que nosotros digamos, cuando llegues a un umbral de tanto, o imaginaros, pues tengo un servidor crítico que en cuanto llega a no sé cuántos % de memoria RAM, es que la aplicación se cuelga. Pues ahí, cuando sepamos el umbral donde eso puede ser un problema, pues ponemos alerta. O en los firewalls, en los SonyWall. Si ya sabemos que los SonyWall a partir del 70% de uso de CPU, 80%, puede ser un problema ya porque el firewall esté infradimensionado y pueda colapsar, pues automáticamente podemos poner una alarmita de turno para que nos diga, oye, el firewall está teniendo ya problemas. Con esto lo que vamos a conseguir es eso, no tener que ser reactivos y esperar a que el cliente nos esté mandando alertas cuando sucede un problema, sino que este sistema, antes de que lleguemos al problema, nos va a avisar de que tenemos que tomar algún tipo de acción, ¿vale? Este tipo de alertas, estamos hablando de cualquier tipo de dispositivo, cualquier cosa que esté conectada a nuestra red, ¿vale? Si tiene dirección IP, lo podemos monitorizar. El rendimiento de la red, efectivamente, es, como os decía, es muy importante. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con los firewalls, como os decía, es controlar los flujos tanto de los switches como de los firewalls. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Bueno, pues tener un control de tráfico de red. Vamos a poder decir, oye, mira, pues hemos tenido algún tipo de subida de tráfico o algo porque somos incapaces de saber de dónde ha venido o lo que sea, ¿no? Bueno, pues como todo este tráfico queda registrado, vamos a poder hacer filtrados en base a un schedule de horario, de tiempo, y ahí vamos a poder, en función del tipo de dispositivo, bueno, pues podemos ver en general el tipo de gráfica de rendimiento de tráfico o luego por dispositivo, por interfaz. Pues oye, quiero ver solo la WAN, no solo quiero ver la X0 o el interface 3 de un switch. Entonces vamos a poder desgranar a todos nuestros dispositivos de red para buscar dónde ha estado el problema, ¿no? Si hablábamos antes del NetFlow, si recordáis el Application Intelligence, era algo que veíamos en tiempo real en el firewall, pero que no se guardaba en ningún lado. Teníamos los informes de syslog, que eran los informes típicos de dónde navega la gente, si se han conectado a no sé dónde, bueno, pues si ha habido amenazas, etcétera. Ese es el tipo de informe que sabéis que tenemos con la plataforma. Pero esto nos da otro tipo de informes, que son los que tenemos en la Application Intelligence. Toda esa información de tráfico en tiempo real que vemos en el firewall, que eso se moría ahí, ¿no? Pues esto lo vamos a poder llevar a esta plataforma. Este tipo de información se va a guardar un par de semanas y vamos a poder hacer, ante una eventual subida de tráfico o querer buscar quién se ha conectado dónde o cosas de ese estilo, pues lo vamos a poder hacer también desde esta plataforma. La verdad es que se integra muy bien con SonyWall. Monitorización de servicios es otra parte, yo creo que es muy importante. Monitorizar servidores está bien en cuanto a físico, pues que sepamos todo lo que sucede en el hardware, pero yo creo que en el software también es importante que sepamos que los servicios de las aplicaciones del cliente están funcionando correctamente, no se han quedado colgados o se han caído o cosas de ese estilo, ¿no? Que también tengamos la capacidad de visión de toda la infraestructura en completo, incluidos los servicios. Y en caso de que ocurra cualquier eventualidad, pues que podamos
ponerlo lo más rápido posible para que el cliente tenga el mínimo tiempo de parada. Hay otra cosa que está muy chula también, y es que tenemos la capacidad de comparar, por ejemplo, configuraciones de dispositivos, incluidos los firewalls de SonyWall. Podríamos llegar y decir, vale, pues de nuestro SonyWall que tenemos en este cliente, alguien ha tocado algo en la configuración que ya no funciona, no sé qué. Vale, pues compárame la configuración del SonyWall de ahora con la de hace 2 semanas. Entonces te muestra en pantalla las configuraciones de ambos días y te subraya con fluorescente, subrayado, qué configuraciones son las que se han cambiado. Y en el caso que haya habido algún cambio a malas o lo que sea, podemos restaurar la configuración del dispositivo automáticamente. La seleccionamos el día y podemos restaurar la configuración. Con lo cual, eso en los switches está bien y en los SonyWalls pues también está bien. Con lo cual, ante fallos de algún técnico que se le ha ido el dedo o cosas de ese estilo, que, ostras, pues no me acordaba que el cliente tenía configurado esto así, hemos cambiado esto, ostras, pues ha caído todo. Bueno, pues en lugar de tener que montar ningún lío o lo que sea, aquí simplemente restauramos la configuración en un momentito y lo tenemos solventado. Luego también tenemos una parte de troubleshooting destinada a los departamentos técnicos, bueno, pues para controlar, pues dentro de lo que es en sí la red de comunicaciones, pues las rutas que hay, las tablas RP, si hay algún que está conectado con qué, podemos visualizar qué equipo está conectado a través de qué switch, en qué boca, bueno, pues podemos hacer un troubleshooting para saber dónde está el problema de red en concreto, ¿no? Luego otra parte, como decía, es la parte de acceso remoto. El propio dispositivo, cada vez que seleccionamos cualquier device, podemos gestionarlo con un botón. Podemos darle al botón de gestionar, por ejemplo, el firewall o el switch o lo que sea, pues a través de CLI o SSH o web o como se gestione el dispositivo, podemos entrar en él de forma segura. Cumple con los estándares de seguridad de tráfico cifrado, con lo cual no necesitas VPN ni necesitas nada para poder securizar esa gestión de la infraestructura de la red, ¿vale? Por otro lado, en el caso que sea necesario, nosotros, bueno, tendremos, digamos, una consola multi-tenants donde vamos a colgar cada uno de nuestros partners y cada partner tendrá sus clientes. Entonces nosotros generaremos unos admin para vosotros, para que gestionéis a vuestros clientes, que si en el caso que seáis varias personas os pueden generar varios administradores para que gestionéis la plataforma, pero a su vez, si es necesario, pues se puede generar subadmins para que si tenéis un cliente, bueno, que es más grandecito o tiene un departamento de TI y demás y quiere él también pues estar al tanto, tocar o visualizarlo o lo que sea, o solo lectura, pues también hay capacidad de hacer todo esto. Integra un sistema de doble factor. Sobre todo es recomendable si vais a utilizar la parte de gestión para que, bueno, pues sea un nivel de seguridad de acceso a la plataforma mucho más grande, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, ¿no? Pues tiene un sistema cumple con las ISOs a nivel de conectividad de la red bueno, pues a todos los dispositivos para que sea un sistema securizado y que no haya ninguna vulnerabilidad en ningún caso a la hora de gestionar nuestra red. Y bueno, básicamente esto es la presentación, ¿no? Otra de las cosas que podíamos hacer, que os decía al principio, es que como podíamos controlar toda la información de los dispositivos de la red, hacíamos el inventariado, hacíamos el mapa de la red, etcétera, todo esto lo vamos a poder exportar para tenerlo documentado. Entonces, la típica documentación a lo mejor que tenéis que hacer a mano en el cliente la primera vez que vais, que no conocéis la red y todo ese tipo de cosas, pues podíais simplemente engancharlo a la plataforma, que él solito haga el mapa de la red y descubra qué es lo que hay y luego, bueno, pues o bien lo exportáis para tener la documentación del cliente en un PDF o lo que sea y luego junto a una oferta que hagáis al cliente, pues lo podéis encontrar. Como sencillez, os diría que, bueno, en nuestra experiencia ha sido bastante cómoda.
lo desplegamos en una red mediana y tardamos como en descubrir todos los dispositivos alrededor de 30 minutos. Y a la hora ya estaba llegando alguna alerta de que había impresoras con un toner por debajo del 15%. Y sin haber hecho absolutamente nada. Eso quiere decir que la herramienta está bastante automatizada y con los triggers, con los umbrales de alertas, bastante bien puestos para que no envíen un exceso de información que puede ser un problema para luego administrar la plataforma. O sea, viene bastante depurado en ese aspecto. ¿Qué es lo que requiere de tiempos? Bueno, pues para una empresa normal, media de hasta 50 dispositivos, en una mañana de sobra queda todo más que configurado. Realmente de tiempo es el tiempo que tardas en desplegar el software, la máquina virtual, el software que se encarga de hablar con todos los dispositivos de la red, ponerle las credenciales para que hable con las máquinas que quieres monitorizar y automáticamente, bien, podemos trabajar con protocolos NMP para hacer las consultas a los diferentes dispositivos de red, como tenéis ahí UPS, switches, PCs, servidores, etcétera. El estándar más común es SNMP. También la parte de habilitar en CLI, si queremos tener gestión remota de esos dispositivos, con lo cual es generar simplemente unas credenciales en la base de datos que tiene el propio sistema. WMI para la parte de interrogación de los servicios de las máquinas, de los servidores, y si en caso de que tengáis entornos de virtualización, pues le damos las credenciales por ejemplo, del VMware y automáticamente te descubre el host, todas las máquinas virtuales, automáticamente ya te aparecen los rendimientos que está teniendo la máquina, etcétera, etcétera. La verdad es que en eso es bastante rápido y bastante ágil. Bien, bueno, pues hasta aquí la parte de presentación, así que voy a abriros los micros para que podáis hacer todas las preguntas que os hayan podido ir surgiendo. Bien, ya tenéis los micros abiertos, si tenéis, o por el chat, si queréis escribir alguna duda que tengáis. A nivel de precios, nos consultáis, ¿vale? Os digo que es un sistema que a nivel de costes es bastante asequible. Era uno de los requisitos cuando buscamos la solución que más se adaptara a lo que nos pedíais. Entonces, es como digo, de precio bastante asequible y solo se factura por, bueno, ellos lo llaman billable device, que son, ellos cuentan como dispositivos a facturar el router, el firewall y los switches y la controladora si la hay. Si los gestionas, si no los gestionas, pues tampoco. Pero con norma general, imaginaros una empresa que, yo que sé, que sean 25 personas, que tengan ahí un SXI o tengan varios servidores y tienen un par de switches y el Sony Wall y tal. ¿Qué es lo que se le factura al cliente? Pues lo que se le factura es el firewall y los switches. Todos los PCs, todos los servidores, todos los APs, los teléfonos IP, las impresoras, todo eso no se factura. Va free, ¿vale? Entonces, sí que os diría que, bueno, hablo de precios porque es un webinar que luego se va a subir a YouTube, como sabéis. Entonces, cualquier consulta de precios, pues me lo mandéis por email o me llamáis. Vale, pues vamos a abrir la ronda de preguntas. A ver. Vale, me pregunta Paco que donde está el cliente, que qué es lo que hay que instalar, ¿no? Y en qué tipo de equipo. A ver, hay dos versiones. Está, por un lado, hay una máquina virtual de VMware, con lo que si tenéis un SXI, un SX o similar, en el cliente, pues desplegáis la OVA y ya está, no hay más que hacer. O hay un software de Windows, es la otra opción. No hay de Linux, o sea, o es la máquina virtual o software de Windows. El software de Windows pesa muy poco. Nosotros hemos montado ambas cosas, lo hemos montado en un lado y en otro, cada uno diferente del otro. Y he de decir que lo que es máquina virtual, pues recursos mínimos, os lo mando por correo si lo necesitáis.
Y lo que es la parte de software de Windows, lo montamos en un equipo que lo teníamos destinado a otra cosa y ni se ha notado apenas el rendimiento, o sea, chupa bastante poco. A nivel de comunicaciones, como ese colector es el que manda el tráfico a la consola que está en el cloud, nosotros por lo menos en los firewalls lo que hemos monitorizado estamos hablando del orden de cache de información, con lo cual tampoco es representativo a cuanto a comunicaciones. O sea, es bastante liviano. Pensad que es protocolo SNMP y eso genera muy poco tráfico y muy poca carga. ¿Más preguntas? Si tenéis dudas de comercialización o tenéis dudas de funcionalidad. Bueno, pues si no tenéis más dudas, lo cortamos aquí el webinar. A ver, me entra otra pregunta, un segundo. Me pregunta José María si vamos a hacer alguna presentación técnica, más técnica. Sí, el viernes que viene Pablo hace la presentación de técnica donde va a enseñaros la consola y bueno, pues como todo esto que estamos comentando, pues que lo veáis a nivel técnico como es. Así que sí, la semana que viene es un webinar. El webinar, pues es un webinar de media hora en lo que Pablo más o menos entienda las cosas más, quizás más comunes. Si queréis, porque tengáis ya necesidad de decir, ostras, pues es de un cliente que esto, ostras, pues lo venía buscando o tal, a mí me urge o lo que sea, pues podéis hablar con Pablo tranquilamente y quedar con él. Oye, pues mira, Pablo, vamos a intentar la semana que viene, después de comer, por ejemplo, que en un rato me lo enseñes y así lo vemos un poquito más en profundidad o lo que sea. Ningún problema. Nos contactáis y hacemos ahí una reunión o lo que sea y no hay ningún problema, ¿vale? ¿Alguna cuestión adicional? ¿No, amor? Bien, pues si no tenéis más cosas, pues aquí lo cerramos. Si tenéis alguna duda, pues me llamáis por teléfono, me mandáis un email y lo resolvemos, ¿vale? Pues nada, gracias por conectaros, chicos, y que paséis buen fin de semana. Hasta luego.